Entonces, adelante, mi coronel. Con la buena tarde-noche, como siempre, dándole la bienvenida cordial a todas las personas que nos acompañan en estos ejercicios, tareas, talleres académicos de las 6 de la tarde, de lunes a viernes, en la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Nos reunimos hoy con el fin de analizar y tratar de extractar enseñanzas político-estratégicas para nuestra Colombia de la forma como Israel aplica la seguridad nacional en defensa de los drusos en Siria. Entonces vamos a entrar a analizar el tema para no demorarnos mucho y pasar a las intervenciones. En primera medida, ¿quiénes son los drusos? Una etnia que aquí lo titulan los musulmanes, pero que no son exactamente musulmanes, y ahí comienza su tragedia y su drama. A los que apoya Israel en Siria. Y relataron que la semana anterior hubo dos bombardeos muy fuertes de Israel en el sur de Damasco y en la ciudad de Sueida, al sur de Siria. Se afirmó también que Israel quiere un trozo de territorio para los drusos. Para muchas personas esta noticia fue completamente nueva en el mundo. Había muchas personas que ni siquiera sabían que existiera una etnia que se llama los drusos, ni qué es lo que piensan, ni por qué existen, pero de larga data, desde el año 1957, hacen parte de la seguridad nacional de Israel y de qué manera. Entonces, como hacemos por mirar de dónde vienen y quiénes son, y cuál es su filosofía y cuáles son las características que los ponen tan en la mira de tantos adversarios para ellos y para Israel. Resulta que el Islam nace por la acción de Mahoma y la famosa Égira, que es el viaje de Mahoma desde la Meca hasta Medina. Atraviesa la península arábiga de oriente a occidente, o de occidente a oriente, como se quiera mirar. Con la muerte de Mahoma surgen unas escisiones al interior de la religión que él había formado. Y las escisiones se dan por determinar quién es el heredero de Mahoma. Entonces, habían quedado una cantidad de califas y llegaron hasta el 11.º, que fue uno de los herederos de Mahoma, pero no era el heredero espiritual. Entonces asumieron dos líneas, una que decían que ellos estaban aplicando al pie de la letra las enseñanzas de la Suna o las Sunas, que eran más o menos como los contextos de lo que se consideraba en ese momento la construcción de la ley islámica y el comportamiento islámico. Y por su parte, otros que decían que estaba destinada esa religión a que llegara un duodécimo imán a transformarla y a transformar la humanidad. Entonces, que hasta que no llegara ese duodécimo imán, no podrían ellos decir que ya existía el seguidor de Mahoma o los seguidores o la religión que seguía Mahoma. El punto es que se dividieron y los que se aliaron por la Sunna fueron más hábiles y se integraron directamente con la tribu Saud, que era la más poderosa en toda la región del desierto saudita. Entonces, desde ese momento quedó un grupo religioso muy poderoso al lado de la monarquía saudita. Y fueron buenos comerciantes, muy hábiles para propagar la fe,
organizaron ejércitos, invadieron el norte del África y llegaron hasta el sur de España. Y por el norte y el oriente llegaron hasta el Cáucaso y el Asia Menor, el Asia Central, y fueron llevando con eso un traslado de cultura musulmana en todos los sentidos y de cultura árabe. Pero como podemos entender, no todos los pueblos que fueron sometidos fueron árabes. Y ahí surgió uno de los más fuertes contradictores, que son los persas. Todos sabemos por historia universal que vimos en secundaria que los persas fueron un imperio, tuvieron reyes tan poderosos como Darío, como Jerjes, Ar- Artajerjes y otros. Entonces, ese pueblo tiene su propia identidad histórica que es persa. Y además de allí hay unas tribus muy grandes que son los azeríes y otros que son los kurdos. Pero la mayoría de ese pueblo persa o de esa zona persa es controlada por los persas. Es más, el parsí es prácticamente la religión oficial, que es más o menos, sin que sea exacto, hacer como una analogía de lenguas romances del español con el italiano o del español con el portugués. Así se parece mucho el parsí con el árabe, pero naturalmente son dos idiomas diferentes. Pero usualmente los persas o los eh, de esa región de la antigua Persia hablan inglés, porque fueron mucho tiempo colonizados por la Gran Bretaña, hablan parsí y hablan árabe. Y nos estamos refiriendo al Estado de Irán. Ese es el pueblo persa. Resulta que cuando los invadieron los musulmanes, ellos optaron por aceptar a regañadientes el Islam, que era diferente a su cultura, a su religión tradicional, pero para ponerle trabas a la dinastía Saud, que era la que estaba enviando científicos, matemáticos y esas construcciones tan espectaculares que hay, por ejemplo, en Samarcanda, donde está los mármoles azules, que era lo que hacían todos los musulmanes. Entonces, para ponerle trabas, dijeron, sí, nosotros aceptamos la dominación del Islam, pero no aceptamos la doctrina de la Casa Saud, o sea, la sunita, sino la chía. Y por eso es que Irán es chiita. Pero como ya vemos, Irán tiene sus dificultades internas porque es un territorio que fue creado después, con la ocasión de las guerras mundiales a la brava, distribuido territorialmente de forma arbitraria y, por ejemplo, metieron, como lo decíamos ahora, kurdos y otras religiones, además de que los azeríes, que son provenientes de Azerbaiyán, que es el territorio que está al norte de Irán y que había sido un país ahí como que existía, como que era de esos dominios que tuvo la Unión Soviética y del Asia Central y todos los que terminan en an, pero como que nadie le ponía cuidado y tenían ahí una pelea histórica con Armenia por el tema de la zona de Nagorno-Karabaj, que hubo hasta dos guerras graves por eso. Pero no eran países que fueran tan importantes y cuando hubo la expansión soviética, había más el interés de tener territorio y de buscar recursos. Resulta que los recursos aparecieron en Azerbaiyán y hoy en día es uno de los países con mayores reservas, tanto de petróleo como de gas y de otras tierras raras que están de moda. Entonces ya esos azeríes también tienen incidencia en Irán, pero no tienen dominio territorial ni nada, porque en Irán están todos bajo el régimen iraní. Todo este contexto nos sirve para entender que esa dificultad religiosa va llegando y se va expandiendo por el Medio Oriente. Entonces, los iraníes son apenas, o los chiitas mejor,
que comulgan la fe principal en Irán son apenas el 20% de los musulmanes y se han extendido a Irán, Irak, el norte de Yemen, el occidente de Yemen, perdón. Eh, Tienen alguna presencia pequeña en Kuwait y en otros estados del Golfo, inclusive en Qatar hay unos pocos, pero tienen una presencia por medio de tribus que les son afines en Siria y en el Líbano. Gracia, los alawitas, que son a la confesión que pertenece la familia de Bachar al-Assad. Y entonces aquí ya comienza a jugar un rol los mm, drusos. Si nos devolvemos en el tiempo al siglo XI, había unas influencias interesantes de filosofías en el mundo, especialmente en el Medio Oriente, y circulaban mucho. La cultura circuló allá de distintas maneras, como contraculturas también. Entonces, por ejemplo, Plotino y Filón de Alejandría, que fueron dos seguidores de Platón, que decían que la filosofía platónica era la razón de la vida y la denominaron neoplatonismo. Ellos vivían en Egipto, en Alejandría, pero tenían ese concepto y Alejandría fue una ciudad culta, por muchos años fue epicentro de la llegada de científicos e investigadores. Pero resulta que en la Iglesia Católica hubo un filósofo muy poderoso que fue San Agustín. Y no era poderoso porque tuviera dinero o no, es por la influencia que tuvo en el pensamiento occidental. En todas las carreras de ciencias políticas en el mundo se estudia la filosofía agustiniana, porque era un hombre que trazó unos conceptos que le sirvieron inclusive de fundamentación fuerte a la Iglesia Católica y que rebatieron otros puntos de vista y conceptos que ellos manejaban. Entonces, los drusos, que desde siempre han sido como un Estado o una nación sin Estado, ante esa presión que tenían de los musulmanes, tanto chiitas como sunitas, dijeron alto el fuego, nosotros vamos a ser sincréticos. Y como dijo el costeño, ¿qué es esa vaina de caldereta? ¿Qué es eso de sincrético? Sincrético es una persona o un grupo de personas que asumen un concepto religioso, cultural, político, sin matricularse con nadie, sino dicen, vamos a hacer una especie de eclecticismo o selección en la cual eh, recibimos A, B, C y D y formamos nuestra propia filosofía. Se sobreentiende que eso va a tener sus dificultades. Y ahí de una vez se colocaron una lápida en la espalda, porque tanto sunitas como chiitas los consideran musulmanes. Y ellos dicen, nosotros no somos musulmanes. Nosotros respetamos con el mismo fervor a Jesús de Nazaret, al padre Abraham, al rey David, a los profetas, a Jesús de Nazaret, repito, y también respetamos al profeta Mahoma como un profeta. Pero somos sincréticos. Creemos sí en un solo Dios, somos monoteístas, creemos que Dios es el gestor de todo el origen de la humanidad, pero no quiere decir que nos matriculemos ni con católicos, perdón, con cristianos, ni con musulmanes, ni con judíos, ni con nada que se le parezca, ni mucho menos con las divisiones que haya internas de ortodoxos y de musulmanes sunitas, ni chiitas, nada de eso. Entonces, eso le significó echarse una lápida e históricamente han sido un pueblo perseguido, perseguido y no les han dado ninguna territorialidad, a pesar de que ellos se han ido ubicando en terrenos definidos, como ya veremos en el mapa. Entonces, se calcula que están entre más o menos 2 millones de personas drusas distribuidas por el Medio Oriente y que fundamentalmente están en Líbano, Siria, Israel, ya vamos a ver el mapa, y los persiguen por ser sincréticos porque para los extremistas de los musulmanes, una persona que sea sincrética es un hereje.
y a un hereje de acuerdo con el fundamentalismo, o sea, los extremistas musulmanes, ahí es que eliminarlo del planeta. Y también en una época de bárbaras naciones, los cristianos los consideraban herejes, especialmente en la época de las cruzadas, por aquel deseo de reclutar al que fuera. O sea, la política es igual y peor cuando se combina con religión. Eh, Hay un amplio sector islámico, desde luego, que considera que hay un solo Dios y eso lo llaman en religión musulmana el Tawhid. Y el Tawhid, según ellos, con la interpretación estrecha y cerrera de los islamistas extremistas, es que el que no acepte que hay un solo Dios y que ese Dios se representa por Mahoma y por las por las sunas y por se me escapa la otra palabra que tienen ellos, y no cumpla con esos preceptos, es un hereje. Y cuando ya son extremistas, como el caso de Al Qaeda o como de los salafistas en Marruecos y Egipto, o los hermanos musulmanes de Egipto, o esos grupos que ya llegan a utilizar la violencia para imponerse, los consideran herejes y al hereje hay que eliminarlo, así sea pedradas. Pero en el fondo, este grupo se ha sostenido y han aplicado lo que en el idioma islámico se llama la taquilla. La taquilla no es la de cobrar la entrada al teatro o al palco en el estadio. Taquilla para ellos, dentro de su idioma, es que pueden aparentar, como hicieron los judíos en Colombia en un momento, que se hicieron pasar por cristianos para que no los persiguieran y por católicos. Y esos inclusive se dice que fueron los que se inventaron la, o los que impusieron el tema de Ave María. Pues cuando le dicen algo que le llama la atención, Ave María, entonces esa taquilla la han utilizado de una manera muy habilidosa los señores drusos para sostenerse. Y han logrado que Israel les dé no solo autonomía, porque Israel no es un Estado que permite autonomías, ya que hay una línea fuerte también que quiere es un Estado judío único, pero sí les han dado participación democrática y pueden elegir sus representantes, pero integrados lógicamente con el Estado de Israel. No es que en una zona ocupada por los drusos todos son drusos, ¿no? Ahí participan, todos ellos tienen participación. Tienen una obligación que es obtener la ciudad, pero tienen una obligación para obtener la ciudadanía, me explico mejor, que es necesariamente ir al servicio militar. De hecho, han resultado muy buenos soldados y hasta se han integrado a las fuerzas de defensa de Israel y han inclusive tenido generales. Y también han participado en actividades del gobierno y han llegado al Parlamento y a los cargos importantes de administración de Israel. No muchos, pero han llegado. Entonces, los musulmanes que odian a todo el que según ellos sea hereje, han venido creciendo un odio histórico contra esta etnia que ha sobrevivido ya por casi 10 siglos con esa creencia sincrética, pero saben que donde los encuentren los extremistas chiitas de Hezbollah o los extremistas sunitas de Al Qaeda, de ISIS, de la Yihad Islámica, de todos esos grupos que se forman alrededor del sunismo, los matan. Entonces, cuando alguien sabe que lo va a matar, también se arma. Y tienen otra connotación que es bien complicada y aquí es donde se enreda más el asunto. Es que como son demasiado inteligentes, demasiado leales con Israel, que les ha dado tantas garantías y los ha respetado como etnia y como seres humanos, y realmente ellos viven en Israel como cualquier otro ciudadano, no tienen temor de que nadie llegue y los mate, a menos que sea un yihadista que se infiltre, un extremista islámico. Pero de resto ellos están muy bien en Israel en el sentido de que tienen que trabajar, allá no les dan nada gratis y tienen que preocuparse por todas sus actividades. Y también Israel les respeta su religión. Allá el gobierno de Israel no se mete con ellos a decirle ustedes tienen que ser judíos a la fuerza, no. Ustedes cumplan con los deberes
Pero sí sabemos que dentro del Estado de Israel hay unos extremistas que también son de los que se creen únicos y quieren sacar a todo el mundo de Israel y solamente un Estado judío. Y no les gusta prestar servicio militar. Ya lo hemos hablado en otros eventos que son esos ortodoxos. Entonces, Israel, que piensa mucho más en profundidad, entiende que cruzando la frontera de los Altos del Golán, que era territorio sirio hasta la guerra del 67, Israel lo ocupó. Allí en esa zona viven 20.000 drusos. Pero cruzando el alambre que colocó Israel ahí para separar los dos estados, después de que se apropió de los Altos del Golán, hay 130.000 o 150.000 o 200.000, no se sabe cuántos, drusos que viven al otro lado y que son familiares y que de alguna manera esporádicamente tienen permisos para pasar ahí, porque Israel es el que controla. El tema es que los encuentren las autoridades sirias porque ahí los persiguen. Entonces ya vamos viendo que el tema se va enredando. Pero Israel, que siempre mira más allá de la nariz y tiene una visión mucho más amplia de la seguridad en profundidad, ha constituido a los drusos como su área adelantada de defensa. Muy bien entrenados, muy inteligentes y muy leales con Israel, han participado en muchísimas de las operaciones especiales que ha hecho Israel dentro de Siria contra los yihadistas y contra los enemigos de Israel. Y también Israel secretamente los ha armado. Entonces tienen sus milicias armadas, entrenadas y formadas para defenderse. Y los sunitas, que son los beduinos, que es otro cuento, porque en todos los países musulmanes hay beduinos. La gente piensa que beduinos son todos los del desierto. No, en el desierto hay de varias etnias también. Pero los beduinos son sunitas a ultranza porque ellos consideran que son los herederos del profeta y que ellos, sus antecesores, anduvieron con el profeta por los desiertos de sauditas. Que sea cierto o no, eso sí está muy complicado para probarlo. Pero además, como todos se parecen y conservan el ADN, y resulta que cuando les hacen investigaciones, sí el ADN de un beduino del África es similar o por lo menos coincidente con el beduino de Siria o con el beduino del Líbano o con el de Arabia Saudita. Entonces eso tiene otra connotación, ¿no? Porque entonces ya se consideran que fue que Dios los puso ahí y ya tienen una justificación. Desde la revolución chiita en el 79, cuando subieron los ayatolás al poder, decidieron enviar a Hezbollah al Líbano, y eso lo sabemos. Y Hezbollah ya sabemos que es el partido de Dios y es un grupo terrorista. También lo hemos explicado aquí varias veces que ese grupo fue cogiendo tanta fuerza que llegó a tener poder político y representación directa en el gobierno nacional libanés. Y que a pesar de que uno de los tantos acuerdos que se han hecho en el Medio Oriente los separó, o perdón, les ordenó a los países que suspendieran las milicias, los de Hezbollah no hicieron caso y se quedaron con la venia del gobierno alawita que tenía invadido parte del Líbano, se quedaron viviendo en el Líbano y el señor Bachar al-Assad los mantenía también como su defensa adelantada a los de a los sujetos de Hezbollah. Y estos de Hezbollah le declararon la guerra a muerte a los drusos, pero resulta que como ahí estaba metido Israel, entonces era una calma chicha en la que no nos hagamos, pero sí hagámonos, y de vez en cuando se hacían, no tan fuerte como ahora. Entonces, en síntesis, vemos que es un pueblo que tiene un montón de complicaciones geopolíticas, que hay que conocer mucho de historia universal, que hay que entender la dinámica de esos pueblos para saber lo que pasa, igual que pasa en nuestros pueblos, no en nuestras regiones. Por eso es tan complicado buscar unidades. Otro problema que tienen tenaz con los musulmanes extremistas es que esta etnia drusa considera que las mujeres y los hombres son iguales en aspectos religiosos, políticos y culturales, y eso sí es pisar un callo muy difícil para los musulmanes y sobre todo los extremistas que jamás van a aceptar eso. Jamás. ¿Cómo van a considerar ellos, por ejemplo, los sunitas extremistas o los chiitas extremistas, que una mujer es igual a un hombre
en derechos. Si ellos parten del principio que tiene que taparse la cara y que no puede ni siquiera darle la mano a otro hombre porque ya la consideran que está haciéndole infiel a su marido, y que si va a salir a la calle tiene que andar con un hombre familiar y que solamente puede ir a determinadas partes. Ahí veíamos hace como 3 4 años cuando el príncipe de Arabia Saudita dijo que le tenía una gran notición al mundo, que le otorgaba licencias de conducción a las damas para que manejaran dentro de Riad, y que luego analizaría en qué otros municipios les podrían dar ese permiso. Entonces, con una mentalidad tan retrógrada como la de esos tipos, eh, y que los drusos les digan que hay ninguna diferencia y que una mujer drusa puede ser soldado, puede ser modelo, puede ser reina, puede ser lo que quiera, ingeniera, médica, eh, y puede vestirse al estilo occidental si quiere, y puede interpretar la fe como ella considere, inclusive puede ser difusora de la fe. Eso también es una herejía para los musulmanes. Por eso también los condenan a muerte. Y ellos dicen que no tienen sacerdotes, sino que tienen unos señores que son ya adultos mayores con sus barbas muy respetables y con su actitud apacible, que los llaman los sabios, de esos que tanto han inspirado historias en la literatura. Entonces, otro elemento que se suma ahí para entender ese problema. Pasemos ahora a ver la ubicación geoestratégica y geográfica de estos personajes. Y vemos que está en una mancha morada que abarca varios países. Comencemos por Israel, en la zona de Galilea, donde Jesús de Nazaret hizo sus milagros, hay un grupo. En el famoso monte del Carmelo, tan respetado por los cristianos, allá también hay un sector de drusos. Y donde más hay drusos en Israel es en la parte donde hay un conflicto, y es en el Golán. Aquí lo vemos, que el Golán es una franja importante de territorio que es, de acuerdo con la ley internacional, es sirio, pero que después de la guerra del 67 Israel lo ocupó territorialmente. ¿Por qué? Porque si se viene desde Damasco hacia el suroriente hay que subir una montaña. O si se viene desde Galilea o desde el Monte del Carmelo, o de Tel Aviv o de Jerusalén hacia esa zona, hay que subir una montaña. O sea, son unos altos. Y quien domine esa zona, que además es bellísima, espectacular, está controlando todo el sur del Líbano, todo el suroccidente de Siria y el noroccidente de Jordania. Entonces Israel lo ocupó militarmente y no lo cede. Y lo consideran pues su área de defensa adelantada. Pero como en ese movimiento grande, muchísimos drusos que no han sido protegidos desde el 48 quedaron aquí. Entonces ya a partir del 67, muchos más llegaron a ser parte del pueblo israelí. Resulta que Israel se forma en el 48, en el 57 los primeros drusos, o sea, los de Galilea del Monte del Carmel y aquí los del oriente israelí, cerca a los altos del Golán, que, no, que esta zona sí siempre ha sido israelí, eh, aceptaron servir en las fuerzas militares y recibir unos beneficios del Estado de Israel. Cuando Israel ocupa toda esta zona, le extiende todos esos beneficios a esta gente y comienza a prestarle un apoyo indirecto pero persistente a los drusos que viven aquí en el sur del Líbano y a los drusos que viven al suroccidente de Damasco. Y lo mismo los drusos que viven en Beirut. Entonces eso explica por qué en las guerras que ha tenido Israel con esta gente se la gana tan rápido, o por qué Israel se anticipa a las guerras. Es porque tiene unas fuerzas de espionaje muy bien estructuradas aquí. Y entonces los extremistas saben exactamente qué es lo que pasa, y también saben que meterse con un druso tienen inmediatamente el castigo de Israel. Ahora hablemos de cantidades. En Siria hay entre 500 y 600 mil, o sea, y todos están aquí en un sector que inclusive se llama el Monte Druso. A regañadientes, el señor Bachar al-Assad lo tuvo que aceptar. ¿Cuál era el problema que tenía Bachar al-Assad? Que él es alauita, sunita, chiita, y es una etnia inferior, y logró controlar el poder por la fuerza,
Entonces tiene muchos problemas porque es que Siria es un país muy especial. Por algo es el punto geoestratégico más importante del Medio Oriente. Entonces no le alcanzaba el tiempo y con los conflictos internos que se le armaban para venir a acabar con los drusos. Pero es que además tiene ahí encima a un observador adelantado que siempre le ha dicho, quieto en primera con los drusos, no se meta con los drusos, porque si ustedes actúan contra los drusos, se las ven las caras con Israel. Entonces, como vemos, no estamos hablando de algo de lo que aparece cualquier hablador por ahí en televisión a decir, es que eso es el deseo expansionista de Israel y los sionistas, y aparece un intelectual como Petro diciendo que eso es parte del crimen sionista contra los palestinos, ¿no? Confunde a los palestinos con los rusos, que son otra cosa. También tenemos que en el Líbano hay entre 300 y 400, ya dijimos, y en zonas que, como si analicen el mapa, son fundamentales geoestratégicamente para la seguridad de Israel. En Israel se dice que hay 120, 150, 180, bueno, hay. Pero también aquí, como ustedes ven, cruzando el desierto entre Siria y Damasco, entre Siria y Jordania, también hay otro grupo, que son más o menos 20.000. Los israelíes, que sí saben de proyectar su defensa nacional, pues obviamente los tienen infiltrados. Entonces aquí ya decíamos, este es uno de los sacerdotes, de los patriarcas, con su bigote abundante y sus signos propios de su fe y su cultura. Entonces los describen aquí que son aproximadamente 135 y denotan algo importante, que Israel, en lugar de controlarlo, les ha permitido que crezca su tasa de natalidad al punto que cuando iniciaron el Estado de Israel y a darles espacio eran 14.500 censados en ese momento. Hoy hay más de 135.000 censados. Dice también que gozan de algo muy importante para ellos, que es la plena libertad de culto y el sincretismo es fundamental. No hay nadie que los obligue a creer en nada distinto, ni nadie que les irrespete a sus sabios, no son sacerdotes, sino sabios. Lo mismo que les han dado un, un acceso a los cargos importantes. Y mientras Israel ha estado bajo gobiernos más liberales, más abiertos a darle desarrollo, han aumentado en la última década particularmente, un 179% de drusos con nivel universitario. Además son muy inteligentes y cuando los vinculan a proyectos científicos aportan muchísimo. Entonces, para los israelíes es un factor, un elemento humano fundamental y para su seguridad totalmente. Bueno, aquí explicamos el día que firmaron su primer alianza druso-judía o druso-sionista, que la llamaron, con una bandera cruzada que tenía los símbolos de todos. Esto ocurrió en 1957 con un proceso que se ha venido cumpliendo. Ha habido mucho respeto, inclusive les dieron la posibilidad de crear una división completa dentro del ejército israelí hecha por kurdos, perdón, por drusos, y funcionó hasta que en el año 2015 el gobierno de Israel se vio forzado a rescindirla. La razón fue porque se le estaba yendo la mano con los palestinos. O sea, los drusos y los palestinos no la van por la lealtad que ha tenido los drusos y además porque la mayoría de los palestinos son musulmanes y consideran también en medio de su visión cerrera que los drusos son musulmanes y no lo son, o que deben someterse al Islam. Por ende, desde el 57 hay un proyecto que, como vemos, de 14.500 ya ha subido, se ha multiplicado por 10 o más y están defendiéndolos. Esta es una foto de la última división drusa que sirvió en las fuerzas israelíes. Como ustedes ven, tienen toda la característica de un soldado israelí, pero al mirar las fisonomías sí se nota que son eminentemente drusos y no judíos. Y tenían su propia bandera y tenían todos eh, sus características, pero en un acuerdo mutuo entre el gobierno de Israel y los drusos
resolvieron disolver esa unidad y que más bien integrarlos a las diferentes unidades, y la cantidad de soldados sigue siendo igual, pero ya no como una fuerza drusa individual, y también para evitar que llegaran los sirios, por ejemplo, a atacarlos directamente a ellos con el cuento de que no estaban atacando a Israel. Entonces, al colocarlos entre todas las unidades, se le convierte en más dificultad a cualquier país ir a atacarlos, porque ya está atacando es directamente a Israel. Resulta que ese equilibrio venía funcionando muy bien y ahí como que en Siria no se metían con ellos, pero cuando comenzó la guerra civil de Siria, que la hemos visto por los medios, con ocasión de la primavera árabe, en los años 13, 14 más o menos de este siglo, las cosas se complicaron muchísimo, porque ya hemos dicho, el señor Bashar al-Assad es de una confesión muy cercana al chiismo, que son los alawitas sirios, y quienes le hicieron la revolución recibieron mucho apoyo de los Estados Sunitas de Siria, perdón, de Libia, de Arabia Saudita, de Qatar, Omán, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. Y ese apoyo fue en dinero, en hombres. Y de muchas partes del mundo llegaron yihadistas que se unieron a ISIS y Al Qaeda y otros grupos que se formaron. Y uno de ellos, el que encabezó la toma del poder, que tiene unas siglas HTS, que es el nombre en árabe, en musulmán, y sí en árabe. Y ese grupo fue el que finalmente ganó la guerra con el apoyo de todos los extremistas, todos de confesión sunita. Entonces ahí ya el problema se complica, porque durante la guerra civil los sunitas le comenzaron a exigir a los drusos que tenían que unir sus milicias a la lucha para derrocar a Bashar al-Assad. Entonces los israelíes, que son los que manejan la maraca, le dijeron, quietos en primera, ustedes, o sea, me estoy refiriendo a los drusos que viven en Siria, ustedes no se metan en esa guerra, los seguimos entrenando y se siguen formando militarmente y van a estar armados por si se mete alguien con ustedes, pero no se vayan a meter en esa guerra porque ustedes no hacen parte de esa guerra. Y digamos que la neutralidad no la pudieron mantener porque en medio de una guerra donde hay disparos de todos los lados, nadie es neutral. Tiene que asumir un partido, por algún lado. Entonces, ¿qué ocurrió? Que los sunitas se tomaron el poder en Siria en diciembre pasado y derrocaron finalmente la larga dictadura del señor Bashar al-Assad. Y ya en el poder, entonces se les iluminó el bombillo. Tenemos un problemita que son con los drusos que son pro-israelíes, vamos a armarles un desorden y luego intervenimos nosotros militarmente con las nuevas fuerzas militares que formaron ellos y nos imponemos. Pero es que con Israel no se juega. Y los israelíes tienen un servicio de inteligencia muy poderoso, infiltrado en todas partes y saben casi al momento lo que les va a pasar. La excepción fue lo del 7 de octubre, que todavía hay mucha responsabilidad del señor Netanyahu por eso. Entonces, como en el sur de Israel, perdón, el sur de Siria, cerca de Israel, hay unas tribus beduinas de las que ya hablamos, que tienen su ADN y su relación con los árabes y con los musulmanes extremistas suníes, se les ocurrió la peor estupidez del mundo, que fue asaltar unos vehículos drusos que se movían por la zona y robarles y matarlos a unos. Ahí mismo salieron todos esos milicianos drusos a defenderse, y los milicianos que existen en la zona beduina, apoyados por los países sunitas, salieron también a atacarlos y en una semana hubo como 1.000 muertos, se dicen en las cifras que publican en los medios de comunicación. Y entonces el señor que está en el poder, que es de origen terrorista en Siria, eso no lo puede negar nadie,
dijo, he aquí que aquí no peco yo, y le dio disque por enviar el ejército sirio, entre comillas, a poner orden, pero el orden era llegar a matar un poco de drusos y colocar sus fuerzas ahí. Y cuando ya los militares sirios iban en camino asesinando drusos, vino la respuesta de Israel que fue contundente y aterradora, como son las respuestas de Israel. Llegaron y acabaron con todo lo que encontraron por delante y eliminaron una unidad completa de las fuerzas sirias. Y entonces los sirios dijeron que ellos tenían el control de su país y que iban a mandar más fuerzas. Entonces, a la mañana siguiente, Israel fue y les bombardeó el Ministerio de Defensa y unos cuarteles en Siria. Recordemos que ya les había bombardeado los antiguos cuarteles de Bashar al-Assad y les había quitado todas las armas que tenían con el fin de que no fueran a utilizar esas armas contra Israel. Entonces el mundo se puso en vilo porque se sabe de la relación con los estados sunitas directa de parte del nuevo gobernante sirio que goza del respaldo de Arabia Saudita, de Turquía, de Egipto, es decir, de todos los países que tienen poder, le dan ese respaldo a ese señor, porque todos quieren sacar de Siria lo mejor de sí para sí y fuera de eso evitar el famoso arco chiita que quiso formar Irán. Entonces Irán siente que perdió un territorio que los sunitas le están afectando allá y podría en consecuencia atacar con fuerzas terrestres que son muy bien armadas y son buenos combatientes los iraníes, a Arabia Saudita, y entonces la tregua que hizo entre Israel e Irán después del bombardeo, el señor Trump, que la presenta como su panacea, es algo que se quedó a medias, como se le ha quedado a medias todas las soluciones que ha dado, y podría ser la causa de un conflicto mayor y hasta ser el paso anterior a una guerra de mayores proporciones. Entonces, ese es el tema. Aquí vemos cómo el señor Netanyahu se ha reunido muchas veces con ellos y les respeta su religión, no se mete en eso, y ellos respetan muchísimo las decisiones del Estado de Israel. Eh, También hemos visto que Israel lo que propone el señor Netanyahu, ya que está ganando todas las guerras en las que se ha metido, es que se forme una especie de territorio libre de cualquier interferencia de sunitas y que respeten a los drusos. Entonces eso lo interpretan los musulmanes, es como que quiere crear un estado paralelo y ya es un problema para Jordania, es un problema para el Líbano y es un problema eh, para los mismos iraníes porque quedan de vecinos con ellos. Y entonces van a decir, el señor Netanyahu, es que si ustedes quieren un estado palestino, nosotros queremos un estado druso y parece que ninguna de las dos van a ocurrir. Pero es que ahí aparece un tercer actor, los kurdos, que son mucho más grandes, más fuertes, muy cercanos a Estados Unidos y que han combatido a muerte contra los drusos, contra los musulmanes extremistas. Entonces, lo que allí se decida siempre va a afectar intereses de otros y va a ser causal de guerra. Por eso lo decíamos en la entrevista con esta muchacha Ana María Maggi el lunes, que eso no se resuelve de un día para otro, ni de un plumazo, como dijo el señor Trump, que ya, eso ya está arreglado, ya se hicieron una tregua. No, esa tregua no va a terminar. El solo ver a estos drusos en sus manifestaciones, con sus banderas y con sus logos que los identifican y su actitud desafiante contra chiitas y sunitas, pues ya sabemos en qué puede terminar todo eso, ¿no? Y además que están armados. Hay una teoría, es que muchos drusos de Siria podrían decir nos queremos unir a Israel, pero ustedes ya entienden lo que significaría eso, ¿no? Que es desmembrar a un país o a un estado de historia y poder como Siria, que aunque está en este momento en la rebelión y lo que pasó y la tumba del poder, pues cuenta con un respaldo fuerte de, de los sunitas. Y eso sería una declaración de guerra de parte de Israel
a los sunitas o contra los sunitas, decirles que se busca un territorio en Siria y entonces ya Rusia encontraría disculpa para volverse a meter a Siria y ahí tenemos otro enredo. Por eso esto no es tan sencillo. Miremos ahora geoestratégicamente cuál es la importancia. Es que si ustedes miran el mapa, como estuvimos aquí analizando, es como este sector más o menos, aquí norte de Israel, noroccidente de Jordania, eh, sur de Siria y sur del Líbano. Entonces tiene, si sale hacia el norte, se encuentra con Turquía, que nunca ha ocultado sus deseos imperiales. Si cruza al oriente, está Irak, que tiene el poder de ser el dueño de los dos ríos más importantes del Medio Oriente y de toda la historia bíblica que se construye alrededor de ellos, del Tigris y el Éufrates. Está hacia el sur, muy cerca de Arabia Saudita, que es el país más grande y que tiene intereses geoestratégicos sobre el Mar Rojo, sobre el Golfo de Adén, sobre el Golfo Pérsico, sobre los otros estados que forman los reinos del Golfo Pérsico y tiene también intereses contra Irán o con Irán, con salida muy cercana realmente al Mar Caspio, al Asia Menor, al Cáucaso y al Asia Central. No en vano, el señor, el inglés, consideró que Hartford Mackinder consideró que este es el pivote de geopolítico terrestre, porque es que por aquí han pasado las culturas, han pasado las guerras, han pasado las civilizaciones, y como hay una cantidad de mares internos, el Caspio, el Negro, el Mediterráneo y todos esos mares pequeños que hay aquí en las islas griegas y las islas italianas. Y fuera de eso, en el siglo XIX se abrió el paso al canal de Suez que une el Mediterráneo con el Rojo y sale al Pacífico, y el Mediterráneo sale al Atlántico y redujo los costos de la navegación. Entonces, lo que aquí se juega es algo estratégico fundamental. Aquí vemos también que hay otro problema. Es que reconocer los kurdos significa perdón, a los drusos significa abrir la patente para que se reconozca a los kurdos. Y resulta que si estos drusos están concentrados en estos países y son apenas 2 millones, los kurdos son muchísimos más y están asentados en Turquía, en Siria, en Irán, en Irak y en Armenia. Y además tienen una diáspora grandísima regada por el mundo. Y ellos siempre han querido que les den su estado, porque ellos, el Kurdistán, que lo componen toda zona, está prácticamente controlada por ellos. En la única parte donde tienen cierto poder es en Irak, donde hay una zona petrolera que la controlan ellos y han tenido mucho apoyo de Estados Unidos y tienen una autonomía. Y ni Saddam Hussein los pudo someter, que tienen el apoyo de Estados Unidos, ni el nuevo gobierno que es contrario a los sunitas de Hussein los ha podido someter a pesar de que son muy partner con los iraníes que son chiitas. Entonces, ¿qué ocurriría? Reconocerle un estado a los drusos significaría desmembrar varios países, entre ellos Israel, porque ya ellos consiguiendo su estado dicen, no, pues nosotros no somos israelíes, somos drusos. Y Israel lo que pretende es aliarlos para que hagan un territorio más grande y sea aliado de Israel. O sea, ahí hay un problema geopolítico que no se va a resolver así de fácil. Pero además, si se reconociera a los drusos y los kurdos pidieran su territorialidad, los palestinos que van a decir con el mismo cuento que Palestina va desde el mar hasta el río, o sea, desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán, y que Israel no debe existir. O sea, el problema vuelve al punto cero. Bien, miremos ahora aquí que se dice que Israel abrió otro frente de batalla y aparecieron los expertos en lo que no saben, hablando por la televisión y la radio, que es la ambición israelí. Lo que pasa es que hay que mirarlo desde el punto de vista de la supervivencia de Israel y el trabajo histórico que ha hecho aquí para construir su defensa nacional. Entonces, si Israel ve que sus socios y aliados, los que le han garantizado en profundidad, en defensa adelantada, más allá de sus fronteras, la seguridad que ha tenido y la inteligencia que necesitan,
pues no van a ser tan torpes en permitir que les maten uno solo de estos, porque inmediatamente los drusos se sentirían traicionados. Al contrario, los apoyan inmediatamente y cuentan con la lealtad permanente de los drusos. Y los adversarios saben eso y por eso los quieren matar. Entonces miremos aquí unas realidades muy rápidas. Son una nación sin Estado, lo hemos dicho. Han hecho un acuerdo de contraprestaciones con Israel, pero el tema es ¿hasta cuándo funciona eso? ¿No? Porque toda persona, como el cuento, el viejo refrán, el que se casa quiere costal para ir a la plaza y casa para vivir. Eh, es indiscutible el rol que han prestado en el apoyo de inteligencia y de acciones clandestinas a las fuerzas especiales de Israel dentro del territorio sirio y del territorio libanés. Sabemos, y lo hemos repetido hasta la saciedad hoy, son objetivo tanto del Islam, que los ve como herejes, y de los islamistas, que los quieren matar y desaparecer del planeta. Israel, lo hemos dicho ahora, quiere es un tapón geoestratégico, quiere extender más allá de las fronteras, aplicar el principio geoestratégico de la teoría de Ratzel, consistente en que los intereses vitales del Estado van más allá de las fronteras y lo demuestra con hechos. En este momento fueron ingresados a un conflicto que le combina al señor Netanyahu, que lo hemos analizado aquí. Netanyahu, para no ser destituido y para no terminar de pronto encarcelado, necesita estar en guerras y ganándolas. De lo contrario, él se podría ir a la cárcel y todo el sistema y los que lo rodean. Entonces hay un problema también complejo interno que lo hemos hablado muchísimas veces, inclusive por televisión, y que no tiene una solución así de esas que plantean los especialistas que llevan por ahí a veces a hablar. De otra parte, son blanco de intereses geoestratégicos de chiitas y sunitas que quieren esa zona para ellos con el fin de tener el control sobre el vecindario de Israel. Y están muy bien correspondidos porque los israelíes quieren tener ese control ellos para garantizar su seguridad en profundidad. Lamentablemente, en medio de todo este enredo, igual que los kurdos, los drusos se han convertido en una pieza del ajedrez geopolítico de Estados Unidos, porque teniendo la lealtad de los drusos hacia Israel, Estados Unidos tiene que ayudar a armarlos, a entrenarlos, a darles posibilidades sin necesidad de meter la mano allá, ni de exponer a sus tropas en caso de un conflicto, porque tiene a quien poner de carne de cañón. Pero ya lo dijimos, hay un riesgo de búsqueda de autonomía que afectaría a varios países y sería la punta del iceberg para que las cosas se compliquen más. Entonces, como vemos, hay una cantidad de realidades geopolíticas, geoestratégicas y de seguridad nacional que le enseñan al mundo muchas verdades y que destapan otras que estábamos ignorantes. Entonces la pregunta, mi coronel Alarcón, no es para que nos pongamos aquí a divagar y aumentarle y que le faltó decir que en tal año los turcos llegaron. No, concreta y directa. De toda esta lista de hechos, escoja uno solo que usted considere que deben conocer quienes van a manejar las relaciones exteriores y el gobierno colombiano en aspectos de geopolítica y decir un porqué. Hay varias cosas que se podrían mirar, no tan exactas, pero sí analógicamente. Adelante, mi coronel. Buenas noches para los que no han comunicado este saludo en el día de hoy. Pues las realidades que tenemos aquí anotadas por mi coronel Villamarín, debemos escoger una y, y explicarla, varios los porqués, con el fin de hacer respuesta a su inquietud. Entonces, así las cosas, vamos a darle la palabra a la doctora Ethel. Buenas noches a todos.
Una sola, ¿verdad? Sí, Una señor. sola, sí, señor. Ok. Y hay una mezcla de todas. Y es una estrategia, además. Pero creo que es la última, que en tanta cosa que está ocurriendo y están perdiendo el sentido, solamente buscan un poder dominante, son los riesgos de la búsqueda de la autonomía. Me quedo con esa porque las incoherencias que se están viendo no son estrategia y como que el objetivo sí que están persiguiendo es conseguir autonomía total sin, sin percibir que no están beneficiándose tampoco. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi doctora. Adelante, por favor, ingeniero Rosalía. Bueno, realmente yo lo que observo en esta presentación, para mí completamente nuevo la existencia de esta comunidad de drusos, pero también es que toda la región es una cantidad de comunidades donde lo que prácticamente prevalece son sus creencias religiosas. Cada uno trata de hacerlo prevalecer. Así es de que Israel probablemente es el país, porque es un país, un estado, con todas las facilidades para tratar de manejar esa religión, pero pienso que con lo explicado de su adhesión o su permisividad de adhesión de los drusos, pues se le complica más la vida porque es realmente allí un armazón de comunidades tan distintas que difícilmente puede encontrar uno puntos de concurrencia para su desarrollo conjunto, ya que es de una heterogeneidad tremenda. No, sinceramente no encuentro cómo expresar una enseñanza político-estratégica de esas comunidades para Colombia, puesto que, gracias a Dios, aquí no somos tan heterogéneos en nuestras, a pesar de que somos 8 regiones relativamente distintas, no somos tan heterogéneos como para armar esas guerras que están armando entre todas esas comunidades. Muchas gracias. Adelante, por favor, mi coronel Jairo Giraldo. Bueno, ante todo, felicitar a Luis Alberto por la excelente conferencia que nos dio el día de hoy. Me declaro totalmente ignorante en el tema de los drusos. Doy gracias por poder tener a una persona como Luis Alberto, ilustrándonos al respecto. Y escogería para las relaciones internacionales de Colombia simplemente una pieza de ajedrez geopolítico de Estados Unidos. Igualmente, por mi falta de conocimiento sobre el tema, no me atrevo a explicarla. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor, Car- don Carlos Ramírez. Gracias, mi coronel. Muchas gracias. Un saludo especial a mi coronel Villamarín. Muchas gracias por su actualización y por compartir conocimiento, especialmente en esta área tan crítica y tan eje de poder y estratégico a nivel mundial, que es hoy Israel y sus vecinos. En realidad, este tema de los drusos es muy complejo y es nuevo y de verdad que es muy importante en toda esta geopolítica. Y yo me enfocaría por el tema de que todos los estados-nación, especialmente este estado tan pequeño como es Israel, pues como todo estado en el mundo, busca siempre una hegemonía y busca poder. Y obviamente hace respetar toda su historia. Y como dice, como dijo mi coronel, que era un legado y ellos defendían su tierra, que era la tierra prometida.
y toda esa historia que todos lo conocemos. Entonces, ellos buscan siempre una autonomía y obviamente tienen sus estrategias, está compartido con todas las realidades que hablan en estos puntos que explicó muy bien mi coronel, donde hay una mezcla de todo, pero ellos con esta geoestrategia buscan cuidar sus territorios y expandirse obviamente en cada oportunidad que le den para lo mismo que, continuando lo que dije el día de ayer en mi intervención, mantener una diplomacia y obviamente el juego, ¿no? Los juegos de poder que siempre estarán ahí en los estados para conservar y obviamente mantener su economía y su defensa nacional en todos los aspectos y cuidar su gente y todos los aliados a nivel global. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias. Adelante, por favor, mi coronel Saavedra. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos, para la sala. Gracias a mi coronel Villamarín por esta ilustración. Por allá el nombre de Druso sonaba, pero no tan aterrizado como quedó hoy. Igual eso es para volverlo a leer y repasar más de una vez. Yo creo que hay una realidad, la enseñanza que nos deja es que para nosotros, para Colombia, para el nuevo inquilino de la Casa Nariño, hay que entender que Israel es un aliado estratégico de Colombia. Que hoy estemos pasando por un momento de coyuntura, pero históricamente ha sido un aliado estratégico, militarmente, desde el punto de vista de tecnología, desde el punto de vista agrícola. Y por supuesto que el amigo de mi amigo será. O sea, si los drusos hacen parte de esta alianza y de ese interés que tiene Israel y que lo ha demostrado, y que los drusos han demostrado a lo largo de la historia que siempre han venido creciendo y evolucionando. Mi coronel lo dijo, 14.000 en Israel y hoy son 135.000. Hoy suman más de 2,5 millones. Entonces, como dije, de una manera lenta y progresiva, pues están afianzando en los territorios que le conviene y que le da a Israel una visión estratégica para sus intereses que tiene en esa región. Yo me identifico mucho en esto de una pieza de ajedrez geopolítico, porque igualmente, eh, como lo hablábamos ayer, hemos hablado, Israel es un aliado de Estados Unidos y a nosotros no nos sirve no estar alineados con los aliados de los que nos sirven. Entonces, es una enseñanza de, con pinzas, sí, hacerlo como se debe hacer, pero yo creo que una de las primeras tareas que tiene el nuevo inquilino es restablecer plenamente las relaciones con Israel, por supuesto, con la prudencia y con la sagacidad que se debe tener. Pero es algo que nos sirve, es algo que ayuda al crecimiento del país y es algo que no se puede desconocer. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Adelante, por favor, mi sargento mayor Landazuri. Gracias, mi coronel. Especial saludo para todos los presentes en esta sala. Me inclino mucho más en relación a la pregunta que nos plantea mi coronel Villamarín, en que la realidad de los drusos se convierte realmente en una pieza del ajedrez geopolítico para los Estados Unidos o de los Estados Unidos, ya que en algunos casos ha apoyado a grupos sunitas, como en Afganistán, por allá en la guerra contra la Unión Soviética, y en otros casos ha favorecido a los chiitas, eh, como en Irak, después de la invasión del 2003. Entonces, cuando hay situaciones así, ese tipo de condiciones ambivalentes prácticamente se resumen en que no tienen una postura consistente, pero sí muy estratégica, definiendo el momento y bajo la condición que requieren apoyar a unos o a otros. Eso nos deja una gran experiencia para la próxima persona encargada de las relaciones internacionales en relación a cómo Estados Unidos plantea su apoyo a los diferentes países o a las diferentes condiciones que se presentan en el continente.
Es decir, podemos contar realmente con un aliado o en su momento también nos puede quitar la alianza. Es mi reflexión en relación a esos intereses cuando uno prácticamente se convierte en una pieza de ajedrez geopolítico. Muchas gracias, mi coronel. Gracias a usted, mi sargento mayor. La aplicación de esta realidad de los drusos en una escogencia de alguno de ellos para poderla explicar en la presente respuesta a la inquietud de mi coronel Villamarín. En el chat tenemos aportes que dicen lo siguiente: en el largo plazo, el mayor riesgo para Israel es la búsqueda de autonomía de la nación drusa. Es una constante de las naciones sin Estado. Siempre tienen la esperanza de convertirse en un Estado libre. Adelante, por favor, con su respuesta, mi coronel Bernardo Fuentes. Muy buenas noches, mi coronel. Buenas noches. Un saludo muy especial para mi coronel Villamarín, nuestro presidente, y muy agradecido por el tema. Ahí sí como vuelve y se aplica el dicho, solo sé que nada sé. Cada vez hay más sorpresas, nuevos conocimientos y demás aspectos que de verdad enriquecen los conocimientos de cada uno de los que hacemos parte de la fundación. Muy agradecidos con mi coronel. Un saludo muy especial para la sala. Bueno, yo de estos puntos, pues la verdad le diría al futuro dirigente político que, pues una de las piezas más importantes del ajedrez es el geopolítico de Estados Unidos, porque como lo dijeron algunos de los participantes que ya me antecedieron, pues Estados Unidos, como el mismo Israel, pues son unos aliados estratégicos supremamente importantes. En este caso, pues hay que volver a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, aplicando una excelente geopolítica, de recuperar de nuevo todas esas relaciones, porque son relaciones que de alguna manera han fortalecido la vida de la nación, la vida del Estado, la vida del país. Entonces sería muy importante hacerles caer en cuenta de este aspecto. Gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Buenas noches Buenas a todos noches. los que se encuentran en la sala. Bueno, yo pienso que, de acuerdo a la pregunta, yo me inclinaría porque Israel tiene un tapón estratégico. En una medida en que, pues, como es aliado de los drusos, entonces los drusos están, pues, no siendo idiota útil de Israel, para nada, pero sí están realizando una coalición importante, la cual es Israel, para taponar cualquier incursión que quieran realizar grupos fundamentalistas chiitas y sunitas que están en contra de Israel. Pues está aplicando la lógica, el enemigo es mi amigo, el enemigo es mi amigo, al igual que pues los drusos tienen una visión muy alterna de lo que es el Islam. Entonces, pues es una coalición geopolítica importante y esa coalición, pues hay que tenerlo en cuenta como un ejemplo dentro de las relaciones exteriores y dentro de la política exterior del país. Y entonces es importante dentro de una política exterior y geopolítica de nuestro país, la República de Colombia, pues mirar, por ejemplo, aliados estratégicos para el mejoramiento en las relaciones internacionales de Colombia y su política internacional. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Eduardo. Mi coronel Villamarín.
Hemos finalizado la totalidad de las personas que están presentes en la sala en este momento. Vamos entonces, si no hay más preguntas, vamos con la pertinente a las conclusiones y la bendición por el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel. Estaba hablando con el audio cerrado. Muchas gracias, mi coronel, a usted y a todos los asistentes, porque el hueso estaba duro de roer. Como lo confesaron la mayoría de los asistentes, no existía la información de que existiera esa etnia drusa, ni mucho menos en esa cantidad, y mucho menos en la importancia geoestratégica, y mucho menos todavía en el rol que han jugado en las operaciones defensivas de Israel. Pero bueno, para todo hay una primera vez y creemos que hoy logramos meternos en otro de los vericuetos de la geopolítica que es tan extensa y tan compleja en las relaciones del mundo. Entonces la tarea inicial que nos formamos era buscarle enseñanzas político-estratégicas para Colombia, muy someras, muy ligeras, en nuestra primera aproximación a ese tema. Luego comenzamos a ver quiénes son ellos, un poco de su historia, el trasiego histórico que han tenido, las persecuciones que han sufrido y las razones de sus creencias que los hacen blanco de odios y persecuciones, pero también un reconocimiento que es un pueblo valiente que ha mantenido su identidad sin tener estado organizado y viviendo prácticamente como nómadas, como gitanos, en medio de tantas dificultades. Después ya vimos su distribución geográfica y sus condicionamientos que tienen en la relación con Israel. Explicamos desde qué año vienen y cómo se fue logrando eso. Luego vimos un poco la historia de esa división especial de drusos que ha combatido varias guerras apoyando a Israel y que cada día son más demográficamente y tienen más participación. Entonces ahí comienza el riesgo de las autonomías como las plantearon algunos de ustedes. Luego vimos una de las razones claras de cómo la guerra de Siria, la guerra civil en Siria, ha intentado desaparecerlos, cuál ha sido la relación directa con el gobierno entre los sabios, no sacerdotes, sino los sabios drusos y el gobierno israelí. Después vimos cómo para Israel es una situación de supervivencia buscar la prolongación de su territorio dentro del concepto de Ratzel, que siguiendo la línea de pensamiento de Mackinder de la gran isla geoestratégica, considera que los estados para ser fuertes necesitan un espacio vital alrededor. E Israel está demostrando que su espacio vital es dejar libre de cualquier interferencia de enemigos un territorio allende sus fronteras. Vimos también que estos sirios representan estos drusos representan una fuerza muy importante y que para todos los países donde ellos viven, poco a poco van adquiriendo una presencia que llegará el momento en que las cosas cambian, porque como muy bien lo anotaron algunos de ustedes, su intención es volver a recomponer o a componer un Estado al cual consideran que tienen derecho. Se planteó también la posibilidad de que buscar que se anexionen de manera voluntaria a Israel o por medio del plan estratégico de Israel de colocar su territorio, su área de defensa adelantada allende sus fronteras. Luego vimos cómo la ubicación estratégica y geoestratégica de estas etnias influye o tiene que ver con todo ese entorno geopolítico tan difícil de gluir que hay en el Medio Oriente. Luego vimos que el problema se complica más porque si los drusos adquirirán territorialidad, estamos hablando de un evento teórico, pero dentro de las probabilidades todas son válidas, inmediatamente surgiría el problema con los kurdos para formar su propio Kurdistán y con los palestinos. O sea, sería una afectación para muchos países
y causal seguramente de nuevas guerras. Y finalmente explicamos bien en detalle por qué y cómo fue que Israel intervino directamente en la ciudad de Sueida y cómo fue y bombardeó directamente en Damasco el Ministerio de Defensa y el cuartel general, porque era una amenaza directa del gobierno sirio contra Israel y es mejor anticiparse y no dejar crecer el problema ahora que todavía pueden mostrarle los dientes al gobierno de Damasco antes de que se comience a armar y que los mismos Estados Unidos lo vayan fortaleciendo. Luego vimos una lista de realidades de los drusos, realidades geopolíticas, históricas, estratégicas, que pues no eran conocidas por el auditorio, pero que al compartirlas, pues vino la pregunta, ¿de dónde creen ustedes que se puede trabajar en la construcción de una política exterior de Colombia? Entonces hubo una mayor tendencia a que, entendiendo el problema de haber roto relaciones con Israel, que ha manejado todos estos entuertos geopolíticos de manera inteligente y con el uso de la fuerza, las dos maneras lo ha hecho, y que es un Estado que tiene mucho que enseñarnos en tecnología, en ciencias, en investigación, en formación académica y desde luego en seguridad. Entonces habría que retornar a tener relaciones con Israel, fue la primera conclusión. La otra es que hay que tener en cuenta que hay unos riesgos de una búsqueda de una autonomía y se pueden gestar en la medida que vaya aumentando demográficamente, poblacionalmente, geohumanamente y vayan adquiriendo otros espacios y a que también en la medida que crezcan como nación interna dentro de Israel, vayan adquiriendo más poder, además que lo han demostrado que son muy buenos en todo lo que hacen y eso puede más adelante generar hasta conflictos internos, que ya los hay, especialmente con los ortodoxos, que su planteamiento es que Israel sea un Estado completamente eh, teocrático, igual que Irán, o igual que piensan los extremistas sunistas. No tienen el poder para hacerlo, pero pues son promotores de esa idea, y entonces así como hay fundamentalistas chiitas y sunitas, también hay fundamentalistas judíos que andan desfasados del tren de la historia, pero que en este momento tienen el poder de que son los que le garantizan que la coalición que tiene de gobierno el señor Netanyahu subsista. Donde se le retiren ellos, se le cae la coalición, porque queda menos de la mitad más uno. Entonces están jugando con esa gabela, pero como ya lo dijimos, quieren un montón de gabelas para ellos, pero no quieren que sus jóvenes presten servicio militar, porque igual que lo que pasa en otros países, consideran que eso va contra sus principios, pero sí quieren que los defiendan. O sea, que vaya otro y se mate por mí. Se parecen a los de estratos 6 y 7 en Colombia. Bueno, y también se mencionó que podría ser una pieza de ajedrez geopolítico, pero que falta profundizar más para conocerlos. De todo esto nos queda una realidad, y es que para participar, para hacer política, para pensar en que desde el Congreso de la República, desde los ministerios, se transforma un país, hay que ser muy estudioso de la política. Y aquí viene nuestra primera reflexión honda respecto a eso. Es que la política es algo demasiado serio. Es nada menos, si el señor Sun Tzu decía que la guerra es la garantía de la subsistencia de la seguridad del Estado, la política en su contexto es la garantía de la subsistencia del Estado. Miren ustedes, la guerra es para garantizar la seguridad del Estado y la política es para garantizar la subsistencia de todo el Estado. Pero desafortunadamente quienes hacen política en nuestros lares están convencidos de que yo soy el representante y voten por mí, háganme honores, pónganme alfombras, páguenme un sueldo, el macho, y no importa que el pueblo esté aguantando hambre o en tragedias. No, no, lo importante es que él sea la figura o ella sea la figura. Resulta que la política es tan seria que es la subsistencia misma del Estado como tal, del gobierno y sus asociados, de todas las instituciones, de todo el contexto constitucional,
de sus fronteras, sus recursos, sus activos estratégicos, todo eso está en manos de la política, pero no lo entendemos así. Lo entienden nuestros políticos, es como en el afán de figurar y estar metidos en el manejo del dinero y de los puestos, que eso sí les fascina a todos. Entonces la política es como un sumum, como un contexto de muchos vectores que llegan a concentrarse en el mismo epicentro, que son cultura, ciencia, tecnología, gobernanza, administración pública, geopolítica, historia, geografía, explotación de recursos, formulación de objetivos que sean útiles y necesarios para toda la comunidad, integración de pensamientos y desde luego el buen concepto de la paz. Es que la obligación de todos los gobiernos es garantizar la paz interna, no perfecta porque esa nunca va a existir, sino haciendo que las cosas fluyan de tal suerte que siempre haya una solución inteligente al problema y no el uso de la fuerza o las arbitrariedades y las trampas, que es lo común en la política. De igual manera, nos queda también como enseñanza aquí, es que los riesgos de las autonomías avanzan muchísimo porque se convierten a la larga en un juego geopolítico de intereses externos e internos. Tal vez faltó que alguien nos hubiera aportado hoy al respecto. Tenemos aquí las etnias indígenas, las del Cauca, y cada que pase el tiempo todos somos testigos que han ido creciendo y formando como una especie de republiquetas independientes. Lo mismo pasa con el cuento de que las negritudes hay que empoderarlas y se les sigue haciendo eso y terminan convencidos de que ellos no es que sean iguales a los colombianos, porque la Constitución así lo consagra, sino que es que ellos son una parte de Colombia y eso puede generar problemas posteriores. Bueno, de igual manera, esa intención perversa que hay en unos sectores de Antioquia y de la costa atlántica, es que federalizar Antioquia y federalizar la costa, porque es que en Bogotá se roban los recursos. No, no nos engañemos. Los que vienen a robar los recursos son los de todas partes del país, inclusive antioqueños y costeños. Vienen aquí a robarse porque los antiguos bogotanos, esos del hablado de mi chino y mi rey, ya casi no existen en el poder. Hay uno que otro trapacero como Juan Manuel Santos, pero en términos generales, los que controlan el poder son, por ejemplo, Roy Barreras, él no es bogotano, Benedetti tampoco, Petro tampoco, Duque tampoco era bogotano, Uribe tampoco era bogotano. Entonces, utilizan un cuento y con ese cuento quieren formar autonomías y de la autonomía a la federalización es un paso muy cercano, porque no entienden que el contexto es integrar al país. En cierta forma, Israel nos lo está demostrando. Hay que tener una defensa nacional fuerte para integrar el país. Aquí el señor Petro ha pensado en que la defensa nacional debe ser débil para integrar sus propósitos personales. Y los antecesores de Petro han considerado es que las fuerzas militares y la policía son un mal necesario para que ellos se sostengan. Entonces, a este tipo de reflexiones son las que tenemos que llegar viendo todos estos hechos tan reales. Y finalmente, también habíamos supuesto que ustedes iban a tomar sus apuntes cuando estuvimos viendo la teoría general de la geopolítica, vimos las 4 causalidades, ya haberlas cotejado con esto, y ahí hubiéramos encontrado el tema de la cultura, de la seguridad, de la investigación científica, de las fronteras, del conocimiento de las regiones, del conocimiento de las etnias, y así podemos profundizar más en la comprensión de la geopolítica y la política. Entonces, llegamos al final del ejercicio. Mañana no tendremos actividad académica por un compromiso que se nos atraviesa, pero el jueves regresaremos con otra actividad, otro ejercicio académico tendiente a fortalecer ese pensamiento amplio, estratégico, de visión de conjunto, de lo que decíamos ahora, de que la política tiene que ser un conocimiento integral en todos los aspectos para que quien maneja los asuntos sepa asesorarse con los que saben. Es que es un error pensar de que yo no sé de ese tema, pero me asesoro del que no sabe. Y si no sabe, ¿qué instrucciones le va a dar? Porque el que sabe desarrolla son las instrucciones que le dicta quien ejerce
la política. Bueno, entonces invitados todos a regresar el día jueves, pero mañana sí tendremos la memoria histórica por la mañana y el jueves también por la mañana. A todos les deseamos una feliz noche y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando. Mi coronel, Amén. Sí, Amén. mi coronel, sí, mi coronel. para solicitarle un extra micrófono, una nota para los demás participantes. Listo, mi coronel, ya cierro aquí.